Bueno, la lectura de la palabra es en Lucas capítulo 24 y vamos a empezar en el versículo 13 que dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo, peregrino, eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Oremos una vez más. Padre, pedimos tu bendición en la meditación de tu palabra y pedimos que tú bendigas a cada hermano en Reducto y a todos los hermanos que están escuchando en forma electrónica, Padre, para la gloria del Señor. Y pedimos por los enfermos tu mano sobre ellos, Señor, para bien y bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Los dos caminantes al pueblo de Israel de Emaús habían perdido un amigo. Es decir, más que un compañero, él era el guía, el inspirador, el maestro, el que había cambiado sus vidas de simples rutinarios trabajadores en hombres con visión, con esperanza y con propósito. ¿Cómo podrían olvidarse de estos hechos tan maravillosos? Habían visto las multitudes escuchándole con reverencia y admiración. Habían percibido con sus propios ojos hechos imposibles. Habían observado la resurrección de Lázaro, la sanidad de muchísimos enfermos incurables. La conversación entre ellos parecía en realidad dos monólogos aislados. Uno decía: no lo puedo creer. El otro repetía como un disco rayado de 33 revoluciones. Es increíble.
¿Quién lo hubiera dicho? Y el otro le contestaba, pensar que hace pocos días creíamos que todo iba a ser tan distinto. ¿Te acuerdas lo que dijo? Claro, él dijo tantas cosas asombrosas. De pronto, un individuo se acerca a los dos hombres y empieza a caminar con ellos. Y esa persona, ustedes saben, es el Cristo resucitado. Es posible que los alcanzara para emparejarles el paso, pero no abruptamente, sino con discreción. Al principio no dice nada. Todo lo que hace es transitar en silencio y escuchar a los dos viajeros. El desconocido, que es nada menos que el Señor Jesús, caminaba con ellos. No sabemos si necesitaba ir a Emaús, pero sí tenía el deseo en su corazón de animar a esos dos discípulos. Y ese mismo deseo el Señor lo tiene hoy. Animar a Cleofas y al otro. ¿Y sabe, hermano, don Daniel, cómo se llamaba el otro? Se llamaba Daniel, se llamaba Pablo, se llamaba María, se llamaba Josefa. Hermanos, qué cosa tan preciosa. El caminante se interesa por esos dos hombres que no son ricos ni famosos, que no tienen poder político de ningún tipo. De pronto, el desconocido interrumpe el silencio y pregunta como a boca de jarro: ¿qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Aquí nadie está triste, responden los dos hombres al unísono, tratando de secarse las pocas lágrimas con el dorso de la mano. Aquí nadie está triste. Se sonríen como para mostrar una alegría que no tenían. Trataban de negar algo que sus rostros claramente delataban. Los dos individuos miran ahora al desconocido, pero es como si un filtro especial estuviera puesto delante de sus ojos. No reconocen su aspecto físico, ni tampoco reconocen su voz. Aparte de esto, la vista de ellos era completamente normal. Podían ver el camino, los pocos arbustos, las montañas en las distancias sin ningún problema. Cleofas es una de esas personas que se irrita rápidamente, un poco rudo e impaciente. Ustedes conocen a esas personas, ¿verdad? Así que replica: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Y el aludido le contesta: ¿qué cosas? Y sigue entonces la extensa respuesta de ellos. De Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora el tono de la voz de Cleofas cambia. Habla en voz muy baja, como para que si hubiera cerca otro caminante no pudiera escuchar. Con un tono grave y haciendo un gesto con sus ojos expresando dudas, prosigue: hay un rumor, hay un rumor, hay un rumor, unas mujeres nos han dicho. Se hace una pequeña pausa, se miran para estar seguro que nadie está escuchando y agregan: no hallaron su cuerpo, dicen que él vive. Llegan por fin al pueblito de Emaús y el caminante hizo como que seguía de largo. El compañero de Cleofas asume la iniciativa. Amigo, nuestra casa es humilde, pero está a su disposición. Usted no necesita irse. Nos gustaría mucho seguir conversando con usted de estos temas. Nosotros no somos ricos, pero el Dios de Israel siempre nos ha provisto lo necesario.
El lugar no es muy grande, pero con mucho gusto nos arreglaremos y usted tendrá un lugar confortable para pasar la noche. Ellos querían saber más. El desconocido hablaba palabras tan especiales. Solo hacía un corto tiempo que habían escuchado del Mesías palabras de vida. Sin embargo, como que parecería había pasado mucho tiempo desde que oyeron palabras tan cautivadoras. Está atardeciendo y los colores rojizos del crepúsculo pintan unas pocas nubes. El sol ha seguido bajando y solamente un pequeño halo dorado se ve en el horizonte entre las montañas. Muy pronto todo será oscuridad. La noche siempre fría, oscura y peligrosa. El forastero por fin es convencido y entra en la morada. Es una vivienda común, paredes blancas, pequeñas ventanas en la parte superior. Para entrar hay que agacharse un poco porque la puerta no es muy alta. La habitación es modesta, pero está limpia. El desconocido entra y se comporta como si estuviera en su propia casa. Ellos no quieren perder una palabra. Están magnetizados. Escuchan a ese hombre con interés y fascinación. El individuo habla con naturalidad, verdades profundas que las explica de una manera hermosa y sencilla. Luego de un rato de estar sentado a la mesa, asume la iniciativa, toma el pan y da gracias a Dios por él. Si bien esto habitualmente lo hacía el dueño de la casa, Cleofas y su amigo consciente no se oponen ni hacen pregunta. Es que el caminante actúa con tanta libertad y autoridad como que no necesitara pedir permiso. Las palabras brotan de la boca del visitante. Habla del Eterno con sinceridad, con confianza, con familiaridad. Pero es cuando pronuncia la palabra Padre que comienzan a darse cuenta que ese hombre no podría ser otro que el crucificado. El huésped está orando, utilizando los mismos términos, la misma reverencia, la misma entonación que habían oído muchas veces cuando lo hacía el Mesías. Diríamos hoy que es una grabación auditiva de alta fidelidad. Entonces observa nuevamente al desconocido y claramente reconocen al Señor Jesús. Un grito de alegría surge de los labios de los dos hombres. ¡Es Él! ¡Es Él! Exclaman al mismo tiempo. Pero cuando reaccionan, Él ya no está. Desapareció sin darse ellos cuenta. Cleofas y su amigo vuelven a Jerusalén de inmediato a comunicar a los discípulos la historia con lujos de detalles. No tuvieron oportunidad de sorprenderlos con la buena nueva, pues antes que abrieran la boca, los reunidos se les anticipa. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Tras el desahogo de ellos, recién los dos llegados, tienen su turno para noticiarles su curiosa experiencia. No lo podemos creer, dicen unos, pero era él mismo, insisten los recién llegados. Nuestro corazón ardía de una manera extraña que nunca antes habíamos experimentado mientras nos hablaba en el camino. En Rusia y en Ucrania, por un mes después del día de resurrección, la gente se saluda diciendo, Él ha resucitado. Por un mes entero. Así que imagínense
hasta principios de mayo, cada vez que se encuentre con un hermano, le puede decir al estilo ucraniano o el estilo ruso, Él ha resucitado. Esta es una de las historias más tiernas del Nuevo Testamento. Si a las narraciones de los evangelios le fuéramos a poner música, esta sería una de esas que predomina los instrumentos suaves y melodiosos, y la historia entera sería para ejecutarla en un volumen muy suave, lo que se llama pianísimo. No hay lugar aquí para tambores, trombones o trompetas. Los elementos extraordinarios, o diríamos maravillosos algunos, son casi imperceptibles. Primero, los ojos de aquellos dos hombres están velados y no pueden reconocer al Señor Jesús. Luego los ojos están desvelados y se dan cuenta que es Él. Aparte de esto, todo es natural hasta el momento que el desconocido desaparece. La aparición fue completamente normal, acercándose a alguien que venía caminando. La desaparición fue súbita y sugeriría que no se fue caminando, sino que desapareció delante de sus ojos. Quizás lo hizo así para evitar una penosa despedida. Qué interesante hubiera sido si tuviéramos disponibles una de esas llamadas cámaras de videos ocultas. Nos habría mostrado todos los detalles del acercamiento y la desaparición del forastero. Y el diálogo comienza con la pregunta, ¿de qué estáis hablando? En general, la mayoría de nuestras conversaciones son mis problemas, mis problemas, mis problemas, mi familia, la epidemia del COVID, mi trabajo, el fútbol, y cuando no hay nada más de qué hablar, hablamos del tiempo. Y Jesucristo les dice claramente que andan de cara triste. A nadie le agrada que le digan que tiene la cara apenada. Y muchas veces nosotros sonreímos cuando estamos llorando por adentro. Quizás otros no se hubieran dado cuenta ni les hubiera llamado la atención. Pero qué hermoso es saber que Él no solo puede ver nuestros rostros, sino que puede leer nuestros corazones. Hermanos y hermanas, no solamente Él puede ver nuestros rostros, sino que puede leer nuestros corazones. Y cuando el Mesías le pregunta, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? No es porque no lo supiera, sino porque quiere de ellos una contestación concreta. Y la respuesta de Cleofas, dicha de una manera actualizada, sería, ¿cómo es posible que usted ignore algo que está en la primera página de las noticias del diario El País, que lo dice la CNN, la televisión, la Radio Carve y la Monte Carlo? ¿Cómo es posible? Y por supuesto en aquel momento sería, o en el día de hoy, serían las noticias del diario de Israel o la noticia de Jerusalén. Los dos hombres responden y dicen de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Por supuesto que ellos sabían que Jesucristo era mucho más que un profeta, así que agregan, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, es decir, un limitado concepto nacionalista. Entonces ellos enfatizan, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. El maestro había anunciado muchas veces que algo extraordinario iba a suceder al tercer día después de su muerte. Y el evangelista nos da la razón de por qué no lo reconoce. Nos informa que tenían los ojos velados. Parecería que fue una intervención milagrosa especial del Señor. Esto permitiría que ellos pudieran aprender los elementos de doctrina sin estar tan fuera de sí por el hecho de reconocer al maestro a quienes consideraban muerto.
era muy importante que ellos entendieran que la muerte del Mesías no fue un fracaso del plan, sino el perfecto cumplimiento del plan divino. El énfasis de esta visita vino a ser la enseñanza de las Escrituras y no solo el reconocimiento físico del Salvador resucitado. Hermanos, el énfasis de la visita a Emaús vino a ser la enseñanza de las Escrituras y lo sigue siendo en el día de hoy. Y no solo el reconocimiento del Salvador resucitado. Y nosotros, en cierto sentido, hoy estamos como esos dos discípulos. Nuestros ojos están como si fueran velados, es decir, como si un velo estuviera puesto delante de ellos, como una especie de filtro, y no podemos ver sino por la fe que nuestro Salvador está glorificado al lado derecho en la gloria con su Padre. Nuestro corazón se llena de asombro al darnos cuenta que Jesucristo llama cosas nada menos que a los eventos más importantes de la raza humana, es decir, la historia de la redención. A la interrogante del maestro, ¿qué cosas? La respuesta es interesante. Podrían haber empezado con la doctrina de la deidad de Cristo y de la salvación, pero no lo hacen. Ellos ignoran la base espiritual de este caminante, le dicen lo suficiente para corresponder al interés de él. Noten la secuencia de la información que le transmiten los discípulos. Primero dicen algunas mujeres fueron al sepulcro. Luego dicen no encontraron el cuerpo. Tercero, informan que vieron visión de ángeles que dicen que él vive. Cuarto, de los nuestros, algunos fueron al sepulcro, pero a él no lo vieron. Hermanos y hermanas, el sepulcro de nuestro Salvador está vacío, porque Él ha resucitado y Él está sentado a la diestra de su Padre en gloria. La respuesta de Jesucristo es inesperada y contundente. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Las palabras son fuertes, pero al parecer son dichas de una manera tal que los dos hombres no se sienten ofendidos. ¿Cómo me sentiría yo si alguien que me encuentro en un camino, en algún lugar, me dice, oh insensato y tardo de corazón? Las palabras son fuertes, pero al parecer son dichas de una manera tal que los dos hombres no se sienten ofendidos y no responden con un insulto. El caminante les ha dicho que él era necesario el camino del padecimiento antes de entrar en su gloria. Comenzando desde Moisés, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. ¡Qué clase maravillosa de estudio bíblico! ¿Cuántos versículos de las Escrituras se abrieron de una manera que nunca se hubieran sospechado? ¿Cómo es posible que el Salmo 22 hablase de sus sufrimientos en la cruz con una precisión inverosímil? ¿Cómo es posible que Isaías va a darnos tantos pormenores de su vida, su muerte y aún de su glorificación? Comenzando desde Moisés, es decir, el Pentateuco, le declaraba en las Escrituras lo que de él decían. ¡Qué precioso! Tomó el libro de Ruth, Daniel, los salmos, los profetas menores, los mayores, y le mostró cómo todos ellos hablaban de él. Hermanos y hermanas, la persona bendita del Señor Jesucristo es el centro de las Escrituras. Luego leemos que hizo como que iba más lejos, pero no actuó fingiendo como engañándoles, sino
para provocar una invitación. El Señor quiere una respuesta afirmativa y definitiva de esos dos viajeros, y ellos le obligaron a quedarse. Me imagino el rostro del forastero escuchando las palabras: quédate con nosotros. ¡Qué súplica! ¡Qué petición! ¡Qué aspiración! ¡Qué sencillez! ¡Qué profundidad! Le están pidiendo que por favor se quede con ellos aquel que un tiempo antes le había dicho: insensatos y tardos de corazón. Qué poco se pide y qué mucho en verdad se está pidiendo. Y hermanos y hermanas, en estos tiempos difíciles, queremos que el Señor se quede con nosotros, y el Señor está con nosotros. Aquel que conoce todo lo que hay en nuestro ser, sabe que esta no es una invitación de cortesía, es un deseo del alma, de hecho, de profundizar más en el conocimiento de Jesucristo. El apóstol lo expresa en Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Uno de los salmos de los hijos de Coré nos dirá: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmo 42. Nos deja asombrados cuando pensamos que es nada menos que el Rey y Creador del universo quien se detiene a reposar en una morada sencilla con dos personas que ha encontrado en el camino. Muchísimos años atrás, don Guillermo Goodson y don Emilio Sosa nos llevaron a un grupo de creyentes jóvenes a repartir tratados a 19 de abril. No sé cuántos de ustedes han estado en 19 de abril. Yo he estado en 19 de abril. Se le llama el pueblo sin vereda de enfrente. En aquel momento estaba solamente de un lado del camino. Un pueblo muy pequeño, con muy poca gente. Probablemente Emaús no era muy distinto. Y aquellas personas que vivían en aquel pueblo, por así decirlo, insignificante, el Señor los ha visitado. Sucede algo parecido cuando un amigo nos invita a almorzar y nos excusamos porque tenemos mucho trabajo, pero si la persona insiste, aceptamos y después quedamos muy contentos que accedimos a la invitación a pesar de que tenemos que diferir ciertas tareas que nos esperaban. Si pudiéramos ver la faz de Jesucristo en ese momento en que los discípulos le dicen: quédate con nosotros. Hermanos, piensen en el rostro de Jesucristo, piensen en el rostro de estos dos hombres que le dicen: quédate con nosotros. Es un rostro complacido, lleno de gozo y amor por esos dos discípulos. Y hermanos, creo que da gozo al corazón del Señor cada vez que celebramos la cena. Y al final de esa sentimos el deseo que el Señor se quede con nosotros. La frase quédate con nosotros se ha utilizado en múltiples himnos, como aquel que dice: aquí tu rostro puedo ver, Señor, a lo invisible alcanza aquí la fe. Es la oración del creyente pasando tiempo de dificultad. Se basa en la promesa que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Mateo capítulo 28. Luego aprendemos que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Si los objetos sin vida como el pan pudieran hablar, nos dirían: qué privilegio ser tomado por las manos de Jesucristo resucitado. Esas manos que fueron perforadas en la cruz, esas manos de las cuales nadie nos puede apartar.
como dice Juan 10:28. Es decir, le dio gracias al Eterno por ese pan. El texto no nos informa qué fue exactamente lo que dijo, pero probablemente fue lo mismo que cuando instituyó su cena en la última Pascua que comió con sus discípulos. Por supuesto que al dar gracias por el pan, la gratitud a Dios era por algo más importante que ese pan que tenían delante de sí. ¿Cómo podrían tomar del pan sin pensar en su significado como el cuerpo del Cordero de Dios? Y cada vez que la cena del Señor participamos del pan, estamos dando gracias por su encarnación y redención, y recordamos las palabras: por lo cual, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Por qué el Señor escogió aparecer a estos dos hombres que no eran del grupo de discípulos que nosotros consideramos más importantes? Quizás parte de la respuesta es que aquellos que nosotros consideramos importantes no siempre lo son, y los creyentes que consideramos menos significativos son muy importantes para el Señor. ¿Qué ministerio ejercieron estos hombres en la iglesia primitiva? No lo sabemos, pero sin duda sus vidas habían sido transformadas. Hemos visto que estaban hablando sobre lo que había sucedido. 2000 años después, el tema de la cruz mantiene su vigencia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa que Él murió en la cruz en mi lugar? ¿Qué quiere decir que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros? ¿Qué implica que nos hace a los creyentes hablar sobre los temas de las Escrituras? Y la respuesta del Señor, ¿qué cosas? Se centra en la persona de Jesucristo. Hay una frase breve, pero nosotros esperábamos, luego de la introducción. Los dos discípulos se animan a expresar su opinión y posición, aunque los principales sacerdotes y los gobernantes le dieron sentencia de muerte. Nosotros esperábamos. Y en sentido figurado, la iglesia del Señor, todos los creyentes en todo el mundo se encuentran en la misma expectativa que esos dos discípulos. Miramos a nuestro alrededor y vemos indiferencia, pero gracias a Dios que el Señor está en la gloria. Y lo que los creyentes tenemos que estar esperando hoy es su venida. Y Él dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tras haberle reconocido, Él desaparece, pero no como quien se esfuma en el aire. La Escritura nos dice que Él desapareció de su vista. No lo podían ver con los ojos, pero el Señor en su misericordia nunca se ausenta de los suyos. Por eso el salmista dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esos dos individuos comenzaron el día tristes y desconsolados en el camino, porque pensaban que todo había terminado. Pero acaban el día con sus corazones ardiendo de amor hacia ese maravilloso Salvador. Que el Señor nos ayude para que nuestro corazón siga ardiendo como una antorcha que da luz y calor y en este mundo de oscuridad. El profesor Schaffer del Seminario Teológico de Texas da 7 razones por la resurrección del Señor. Primero, Él resucita por quien es Él, porque siendo Dios era imposible que dejara de existir, como dice en Hechos 2, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Segundo, resucitó para cumplir el pacto de Dios con David, que su descendencia tendría un trono eterno. Tercero, para ser una fuente de resurrección, de vida,
y el Señor dijo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí se refiere a la vida después de la resurrección y no a la anterior a la resurrección. Cuarto, para ser la fuente del poder de su resurrección. Después de su resurrección, el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y las próximas tres se las diré otro día si me invitan a predicar. Hermanos, gocémonos en la verdad que el Salvador, el Señor Jesús, ha resucitado y está sentado a la gloria de Dios. Recordemos que no es el coronavirus el que de corona solo tiene el nombre. La verdadera corona de gloria y honor la tiene nuestro amado Señor Jesucristo, aquel que es el vencedor. Que el Señor les bendiga ricamente y les dé fuerzas en estos días difíciles. Y recordemos sus palabras, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, que así sea.